Lo que establece este cuadrante es una división en dos columnas y dos líneas, una división de las tareas urgentes, las no urgentes, en las columnas, las urgentes en la columna de la izquierda y las no urgentes en la columna de la derecha. Bien, qué bien, bienvenidos a Doris y a Garavito, bienvenidos ustedes amigos, hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, también por la plataforma de YouTube, y a los amigos, los aprendices de Aprendiendo AA en YouTube también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden compartir los enlaces, compartir nuestros contenidos, darnos un me gusta, y también recuerden que deben compartir en Facebook y opinar porque estamos en vivo por Facebook en Einsoft Radio. Vamos a hablar del cuadrante de gestión del tiempo o el cuadrante de Eisenhower, porque creo que es de mucha importancia para la gente, Garavito, tanto en las actividades personales, en tus actividades profesionales, en la oficina, la gente que dirige, que administra cosas. Es muy importante tener este concepto claro porque Eisenhower fue el presidente 34 de Estados Unidos, el número 34, y se le reconoce a él ser el autor de esta estrategia de administración del tiempo y de administración de las tareas. Lo que establece este cuadrante es una división en dos columnas y dos líneas, una división de las tareas urgentes, las no urgentes, en las columnas, las urgentes en la columna de la izquierda y las no urgentes en la columna de la derecha. Entonces, de la misma manera, dos líneas con las tareas importantes y las no importantes en la línea de abajo. Entonces, eso forma un cuadrante como una cruz que está compuesto de cuatro cuadrantes a la vez o cuatro recuadros. Entonces, vamos a tener que donde coinciden esos recuadros o esas líneas y columnas, tú vas a tener que el primer cuadrante, que es donde está en la columna urgente, pero que a la vez son las cosas importantes, la parte de arriba de la izquierda, ahí se representan las cosas que son importantes, pero que también son urgentes. Y normalmente se representan en el color rojo. Ese color rojo, que son las cosas urgentes e importantes, son las que se recomiendan hacer. O sea, que tienes que hacerla de inmediato porque si no se te crea una situación. Entonces está el cuadrante número 2, que es el de la derecha en la misma línea, que son las cosas importantes pero que no son urgentes. Estas son las cosas que deben decidirse o que deben programarse. Es decir, que el cuadrante 2 tiene mucho que ver con la programación, con las cosas que tú agendas, esas cosas que son importantes pero que tú no tienes que hacerlas necesariamente de inmediato. Entonces ese es el cuadrante número 2 de la decisión y de la agenda. Está el cuadrante número 3, que es ya en la primera columna, fila 2, que son cosas urgentes pero que no son importantes. Ahí entra la parte de tu poder delegar algunas cosas de esas porque no son tan importantes pero sí son urgentes, es decir que hay que hacerlas. Y está el cuadrante 4, que está en la columna 2 y en la línea 2, es decir, al final en la esquina inferior derecha, que ese es el cuadrante que se recomienda que las tareas que tú puedes colocar ahí, las puedes prescindir de ellas porque no son importantes ni tampoco son urgentes. Entonces, si no es urgente, tú no tienes que hacerlas ahora. Si no es importante, pues no tienes que dedicarle tiempo. Entonces, bajo ese esquema se presenta que tú hagas ese recuadro y que tú plantees ese mapa. También lo puedes plantear de manera un mapa mental, pero es recomendable hacerlo. Y que tú vayas clasificando las tareas en esos cuatro cuadrantes. Eso aplica para tus tareas escolares, para tus tareas profesionales, de estudio, de trabajo, de proyectos, familiar y demás. Entonces, ¿qué diferencia hay en los cuatro cuadrantes? Además de lo que hemos comentado. Recuerden que esto tiene mucho que ver con la productividad y con la gestión eficaz y eficiente del tiempo. Entonces, en el cuadrante 1, que es el cuadrante de hacer, normalmente, Garavito, en este cuadrante están la mayor parte de las actividades, porque
Es el que le llaman el cuadrante del apagafuego, de la gente que siempre está en tensión, que trabaja bajo presión y que siempre tiene cosas que tiene que hacer, cosas para allá. Entonces tú tienes, qué sé yo, si es en la oficina, tú tienes que resolver tal cosa, tienes que enviar este correo, tienes que resolver aquello, tienes que hacer esta diligencia, tienes que pagar el impuesto, tienes que pagar tal cosa. Entonces todo está encima y tú no te puedes detener. Tienes que accionarlo porque además de la urgencia son cosas importantes para el negocio, para el proyecto, para tu vida, para el estudio, para lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que esas cosas, normalmente, por cierto, Garavito, en nuestra profesión, a veces se corre el riesgo de caer en ese cuadrante con la mayor cantidad del tiempo. Porque tú tienes muchas cosas, entonces el día a día ahoga y si tú te descuidas, te pasas todo en ese cuadrante. Pero ¿qué sucede cuando tú te centras en el primer cuadrante, que es el cuadrante de la acción inmediata? Que tú no tienes tiempo para planificar las Para cosas programar las importantes. cosas que son importantes y que tienen fecha de término. Exacto, que no son ahora, pero que luego se van a convertir en urgentes. Exacto. Por ejemplo, en el caso nuestro, Sí. el cierre fiscal. El cierre fiscal, el corre. Pero ¿qué sucede? A lo mejor tú no te fuiste programando o dependías de otras áreas, que se da mucho, de otras áreas, para tú poder hacer el cierre fiscal oportuno, en el caso de nosotros los contadores. Entonces, esa situación, al inicio del mes, ese cierre fiscal no es urgente. No es una prioridad, Exacto, pero sigue siendo importante. pero es importante trabajar para que cuando llegue la fecha, Exacto. tú poder sacarlo con eficacia. Que no haya el corre, que falta esto, que faltó aquello, que no me registraron esto, que no me hicieron esta retención. Así es. Y así. Lo mismo sucede con los exámenes, Garavito. Los muchachos que están en la escuela tienen el examen, el próximo mes hay examen, pero no, ellos están en su chabacanería, en sus actividades, que los jóvenes tienen muchas actividades que van al cuadrante 3 y 4. Sí. Y un día antes se recuerda que el examen es mañana. Exactamente. Entonces, esa actividad que debió estar en el cuadrante 2 de la programación y tú irla trabajando y dedicándole tiempo para prepararte para ellas, entonces entraron de repente en el cuadrante 1. Entonces sigue esa gestión de apagafuego. Obviamente los resultados no son muy buenos ahí, porque te funciona hoy, te funciona mañana. Bueno, en el caso de los estudios ya se ha demostrado que si tú le dedicas, por ejemplo, a esa materia de la cual tú te vas a examinar, le dedicas 5 minutos diarios, que son insignificantes en tu tiempo probablemente, tú no necesitas amanecer estudiando para el examen. Así es. No, porque al mes, imagínate que sea en un mes, al mes, 5 minutos diarios, 5 o 6 veces a la semana. Tú le has invertido 3 horas prácticamente de estudio oportuno. Y sin estrés. Sin ningún estrés. De manera que el cerebro responde mucho mejor. Entonces se logra un aprendizaje significativo. Entonces, ese tipo de actividades hay que tratar. Lo que se recomienda, lo que recomienda tanto Covey como Eisenhower, es que nosotros volquemos la mayor parte de las actividades al cuadrante número 2, al cuadrante de la programación y la planificación. También ahí entran en este cuadrante los temas que tienen que ver con tu crecimiento profesional y personal, con la familia, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos. Porque no es urgente que tú salgas un día con tu esposa a recrearte, o que tú lleves a los muchachos al parque, o que compartas con ellos. Tal vez no es urgente, pero son esencialmente importantes. Pero es importante. Exacto. Mira, el tiempo es, yo digo que es la unidad más cara. Sí. Porque no es recuperable. Y yo digo que es la más equitativa también. Aunque uno vive quejándose del tiempo. Es la unidad más cara, en física, es la unidad más cara. Es lo más valioso. Es lo más valioso. Porque, vuelvo y te repito, no es recuperable. O sea, lo que tú dejaste de hacer ayer, tú lo puedes hacer mañana, pero ya el tiempo se fue. Ya ese tiempo lo perdiste. Ese tiempo lo perdiste. Entonces, normalmente, nosotros tenemos grandes problemas con la planificación. Exactamente. Entonces, el aprovechamiento del tiempo está orientado en planificación. Es difícil que si tú no planifiques, tú puedas aprovechar bien el tiempo. Así es. Entonces la gente a veces no le gusta crear hábitos de planificación.
Principalmente para nosotros los dominicanos, es difícil. Porque nosotros a cualquier tarea insignificante le dedicamos mucho tiempo. Sí. Y a cualquier tarea que significa mucho, entonces ya no tenemos el tiempo porque lo perdimos en una insignificante. Exacto, entonces a eso que es importante que tú Y eso funciona en el área laboral, en el área familiar, en todo, porque es una cultura nuestra. Por ejemplo, nosotros los que trabajamos en oficina, tenemos varias reuniones en el día, pero una sola reunión nos consume las 3 reuniones que teníamos programadas, simplemente porque nos quedamos en esa reunión, nos extendimos sin necesidad. Por la chabacanería, por la conversación, por la informalidad y una serie de cosas. Entonces, eso una reunión que tú pudiste hacerla en 45 minutos o una hora, se prolonga. Por ejemplo, los norteamericanos nos critican, y los europeos nos critican mucho a nosotros, la informalidad del tiempo. Correcto. O sea, nosotros no le damos el valor que tiene el tiempo. Así es. Por eso tú citas a una persona para las 9 y de repente él te llega a las 9:30. Pero ya él te robó 30 minutos. 30 minutos. Que tú no hiciste nada porque tú estabas ahí a las 9. Y si la reunión es de 5 personas y había 4 personas ahí puntual, se está robando 2 horas. 2 horas a esa 4 personas que pudieron invertirlo en otra cosa. Así es. ¿Me entiendes? Sí. Entonces nosotros todavía no hemos hecho conciencia de lo que significa el tiempo. Sí. Ese es uno de los recursos más valiosos. Yo diría que el más valioso, siempre lo menciono, y que todos tenemos el mismo tiempo. Entonces la diferenciación está en la forma de gestionarlo y de manejarnos. Entonces, sí, porque nadie tiene 25 horas. Nadie tiene 25 son 24 horas, ni el presidente de Estados Unidos. Son 24. Son 24, lo mismo que nosotros. Entonces, ese es el reto de nosotros, llevar más cosas al cuadrante número 2 y auxiliarnos de la programación. Hoy en día hay muchas herramientas para nosotros programarnos, para tú a cada tarea ponerle un color, una hora y dejar espacio hasta para el ocio, pero hay que aprender, mi gente, a programarnos, a planificar, porque si no se nos va el tiempo en cosas que probablemente mañana no nos van a dar ningún resultado positivo. De la misma manera, Garavito, nosotros si programamos mucho, porque todo en exceso hace daño y lo que no se mide también se tiende a perder. Todo en exceso, por ejemplo, tú programas mucho, imagínate, hay gente que planifican tanto que creen que viven en ese cuadrante número 2. Pero si tú planificas y no ejecutas y eso lo sigue postergando, entonces caes en la procrastinación y obviamente pues no vas a tener los resultados. Así es. De manera que hay que ejecutar y prevenir situaciones. Ahora, hoy en día, con el tema de las redes sociales y con este tema de las informaciones, el cruce de información, el cuadrante número 3 se ha vuelto muy atractivo, porque son cosas que se convierten en urgentes, aunque no sean importantes, por malos hábitos que tenemos. Me suena el celular, tengo que ver el chat, tengo que ver a Facebook, entro a Instagram. Hay muchísima gente que publicó qué sé yo cuántas cosas. Bueno, imagínate las personas que son muy activos en las redes. Aquí hay personas que tienen 5 redes. Sí, sí. Y si tú te tomas el día para revisar 5 redes, comentar cosas que personas allegadas a ti publican en esas redes. Exacto. Si tu trabajo no es gestionar redes, entonces tú le estás invirtiendo un tiempo a eso. Invirtiendo un tiempo que deja de ser productivo para otras cosas. Claro, claro. Entonces se convierte ahí en ese tema que son tareas que tú debieras delegar o pasarla al cuadrante número 4 porque no tienen importancia. Y entonces se convierten en urgencia, pero no tienen importancia. Y la gente pues pierde mucho tiempo ahí. Entonces, mi gente, hay un llamado a controlar esa parte, identificar las tareas o las actividades y el tiempo que tú le dedicas a esas actividades, valga la repetición, que en verdad no son tan importantes, pero que sí toman tiempo.
y se convierten en urgentes porque tenemos un mal hábito. En los trabajos, por ejemplo, en las oficinas, Garavito, a veces tú tienes, bueno, hay reuniones que son, porque este cuadrante número 3 es como un matatiempo, te hacen diluir el tiempo. Tú puedes tener una reunión no planificada que ya te está sacando de programa. Así es. Pero puedes tener una visita de tu compañero, de tu colega o de tu jefe y ponerte un tema, sea de trabajo o no, pero que no está en tu agenda y en ese momento no es un tema de tu interés y no te suma, entonces ahí se nos puede ir el tiempo. Entonces, de hecho, una recomendación que hacen algunos expertos cuando en la oficina tenemos esta situación, porque hay compañeros, tú sabes que a veces cualquier casualidad de coincidencia, o cualquier coincidencia de casualidad. Pero miren, hay compañeros, Garavito, o personas en el ambiente laboral, llegan a tu oficina o a tu puesto de trabajo y entonces siempre tienen un tema. Quizás ellos o no tienen mucho trabajo o ya terminaron el de ellos. Entonces te restan a ti y te entra una conversación. O son barajitas. Entonces, una forma de uno salir de esa situación, atención mi gente, un tip para usted manejar esa situación es, mientras la persona está hablando con usted lo que hace es esto. Es decir, uno se para, si la persona sea que la persona esté sentada o parada, pero cuando tú te paras, para despedirlo, te acercas hasta la puerta, pero conversando afablemente. Te acercas hasta la puerta si estás en una oficina, o te acercas, ¿verdad? Le pones la mano en los hombros y siguen conversando. Cuando viene a ver si la persona es inteligente, se va a dar cuenta. Si la persona tiene sentido común, o si tiene sentido común, que tú lo estás despachando. Correcto, pero a veces de manera hasta inconsciente la persona lo percibe y se para y se va. Así es. Entonces, eso funciona. A mí me ha funcionado y lo recomienda mucha gente. Yo creo que vale la pena probarlo. Así que ya ustedes saben, esos matatiempos o ladrones de tiempo, ustedes ya saben cómo manejarlo. Y ya, señores, por último, el cuadrante número 4 es... el cuadrante número 4 son esas actividades que se van que se van infiltrando más bien en las actividades que nosotros hacemos, pero que no tienen ninguna importancia ni tampoco son urgentes. Así que ese tipo de actividades lo que hay que soltarlas, no le preste atención. Bueno, creo que las redes entran a veces ahí y cosas que podemos soltar. Ya ustedes saben, mi gente, estos temas son apasionantes, pero tenemos el otro tema y el tiempo sigue transcurriendo. Así que si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud, o si tienen algún comentario, pónganlo ahí en las redes sociales o en Facebook y más adelante les respondemos. Bien, pues gracias amigos por su sintonía, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Esto es Aprendiendo en la Radio. Gracias por ahí a Alexandra, Crucito, Benito Ferrer, que han estado comentando y dando seguimiento en las redes, y algunos otros amigos y colegas que nos siguen. Muchas gracias por su sintonía. Compartan, corran la voz, síganos en el canal de YouTube Aprendiendo AA y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Nos juntamos aquí a la 1 de la tarde por Einsof Radio en Aprendiendo. Aprendiendo, orientación financiera y crecimiento personal. Sábados a la 1 de la tarde por Einsof Radio, conducido y producido por expertos en finanzas y administración. Aprendiendo, orientación financiera y crecimiento personal.